está limpia de señales malas, está limpia de toxinas, está limpia. Entonces, eso es lo que determina la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que es limpio, lo que es puro, lo que está siendo purificado. Pero nosotros podemos decir, ok, ¿cómo yo sé que yo estoy conociendo la verdad y que no estoy siendo engañado por algo oscuro? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo yo defenderme como cristiano de que lo que yo sé es la verdad? Porque el enemigo siempre nos ataca con eso. Y de veras lo que tú sabes es la verdad. ¿Y acaso lo que te enseñan ahí es la verdad? ¿Será la verdad? Pero ¿cómo yo sé? Nosotros lo aprendimos, lo hemos aprendido en esta semana, pero se los voy a repetir esta mañana. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice su palabra. Y la palabra de Dios dice que Jesús de sí mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús se declaró a sí mismo como la verdad. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú tienes la verdad. Y tú debes de defender tu verdad. La verdad de vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es por Él. La pregunta es, ¿por qué dice que es el Dios Padre? Algunas veces se han preguntado, ¿por qué se refiere a Dios como el Padre? ¿Por qué dice que Dios es el Padre de todas las cosas? Porque Dios también se denomina a sí mismo como el Dios de dioses. Porque aún los dioses paganos tienen su Dios. ¿Y quién crees que es? El Padre de todas las luces, de todas las cosas. El Dios en el que no hay variación, en el que no hay cambio, porque solamente Él es. Y este Dios, que muchos caminos querían acercarse a Él, vino a marcarnos un camino. Y dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que nosotros podemos ser salvos. No hay otro camino a Dios. ¿Y por qué han habido tantos caminos que buscan a Dios? Que quieren acercarse a Dios. Como por ejemplo, los caminos de las denominaciones. ¿Qué creen ustedes que buscan los satánicos? Poder. ¿Pero ustedes creen que es el poder de Satanás? Porque si fuera el poder de Satanás, ¿por qué usan el nombre de Dios? De alguna u otra manera, ellos también están invitados a acercarse a Dios. ¿En qué creen? ¿Qué creen los ateos? Los ateos creen más en Dios que usted y yo. Investigan más de Dios que usted y yo. Aunque digan que no creen en Él, creen más en Él. Por eso lo rechazan tanto. Porque todos los caminos nos llevan a Dios. Pero el único que llega realmente es Jesús. Aleluya. Y Él es la verdad. Porque todos los caminos en algún momento se desvían a la muerte. O se desvían a pensamientos de equivocación. Pero el único camino que la palabra de Dios nos marca, que es el camino que nos lleva directo a la verdad, es Jesús. Por eso Dios, cuando se dio cuenta que cada quien había escarbado su propio camino para llegar a Él, Él dijo, estos nunca van a poder llegar. Porque mira, este te lleva a la plenitud de tu mente, este te lleva al infierno, este te lleva, te dice que te va a llevar a Dios, pero te lleva a la complejidad del conocimiento humano. Necesito marcar un camino que te lleve directamente a Dios. Y manda a Jesús y le dice, enséñales paso a paso cómo debe de ser su camino, cómo deben de pensar, cómo deben de actuar, cómo deben de comunicarse conmigo. Y Jesús vino y con delicadeza
marcó nuestro camino para llegar a Dios. Eso es fabuloso. Entonces nosotros como cristianos, lo único que tenemos que hacer para poder llegar a Dios es descubrir el camino, ¿verdad? Ok, si el camino yo no lo tengo que trazar, yo no tengo que agarrar un machete espiritual y decir, vamos a abrir el camino, por aquí es. No, porque el camino ya está trazado. El camino, Jesús vino aquí a la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué vino a la tierra? Porque Isaías marca que ninguno se podía arrepentir con la ley. O sea, Dios había dejado la ley y nos había dicho, síganla. Ustedes sigan la ley, márquenla en su mente, márquenla en su corazón y van a poder llegar a Dios. ¿Y qué creen? Todos fallaron. Todos. Y digo fallaron porque nosotros no habíamos nacido en ese tiempo. Pero todos fallaron. Nadie pudo arrepentirse. Nadie pudo llegar a través de la ley. Entonces Dios dijo, ¿sabes qué? Jesús, necesitas bajar y enseñarles paso a paso. Literalmente, cómo deben de caminar ellos. Paso a paso. Tienes tú que guiarlos. Tú tienes que ser la luz que guíe su camino. Porque ellos no pueden hacerlo en base al conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tienen que ser guiados. Y Él bajó como el buen pastor para guiarnos. Entonces, Él como un pastor que guía a sus ovejas, nosotros tenemos que seguirlo. Y ahora, nuestro trabajo no es trazar el camino. Mi trabajo como cristiano no es yo trazar un camino, sino seguir el camino que ya está trazado. Eso es más fácil, ¿verdad? Ya es más fácil. Ahora la pregunta es, ¿cómo es ese camino? ¿No? O sea, usted me está diciendo todo, pero no me está diciendo cómo. Porque yo no sé. Porque si yo supiera, yo seguiría el camino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Okay. Por eso, esta mañana vamos a aprender de ese camino. ¿Sí? Amén. Aleluya. Okay. Lo primero que vamos a hacer nosotros es saber cuál es la voluntad de Dios. Pero no les voy a decir yo cuál es la voluntad de Dios, porque yo podría decirles humanamente, hermanos, la voluntad de Dios es que ustedes vengan a la iglesia. Esa es la voluntad de Dios. Que mi iglesia se llene. Eso suena muy raro, no sé, como que eso no suena real. ¿Verdad que no? ¿Cuál es la voluntad de Dios marcada en la palabra de Dios? Que me diga claramente. ¿Por qué? Porque este es el camino. Ahí en su Biblia, en la que usted tiene en sus manos, esa es la luz de verdad, no lo que sale de mi boca. Eso no. Porque yo les puedo decir muchas cosas a mi conveniencia. Ajá. Yo le puedo decir, hermano, si usted me da $1,000,000 de pesos, yo le puedo decir cuál es la voluntad de Dios. Ay, qué conveniente, ¿no? O si yo estreno una casa, yo les puedo decir cuál es la voluntad de Dios. Eso me suena raro, ¿verdad que no? No, la voluntad de Dios tiene que ser clara como el agua. Así miren, como el agua. Y está a nuestra mano. Es el camino. Y tenemos que descubrirlo. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6, 10. Mateo es el primero de los 4 evangelios. Los 4 evangelios son el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es el primero, Mateo 6, 10. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús les enseñó a orar, ajá, Mateo 6, 10. Ajá. Dentro de la oración que el Señor Jesús les enseñó, hay una parte en donde menciona la voluntad de Dios. 6:10 dice: venga tu reino,
voluntad, así en el cielo como Así en la también en tierra. la tierra. ¿Ok? ¿Cuál es su voluntad? ¿Usted no se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios? ¿No se ha preguntado? Porque eso también enturbia nuestro camino. Nosotros podemos seguir la voluntad de la humanidad, pero la voluntad de Dios, ¿cuál es Dios? ¿Verdad? Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 7:21. Ahí mismo, pero en el siguiente capítulo, en el verso 21. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, no solamente es saber de la voluntad de Dios, sino es hacer su voluntad. Ahora vamos a abrir en Salmos 143, verso 10. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Salmos 143, verso 10. Si alguien lo tiene, puede decir amén. Amén. Ok. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Dice en el Salmo: enséñame a hacer tu voluntad. Ajá. Porque tú eres mi Dios. O sea que la voluntad, el hacerla, se debe de aprender. Es sorprendente, ¿verdad? Ahora vamos a ver Salmo 103, 21. Ahí mismo en Salmos. Dice: bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Vemos que el ejército de Dios, los que lo adoran, ¿qué hacen? Su voluntad. Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes hacen la voluntad de Dios, hermanos? ¿Ustedes están seguros que hacen la voluntad de Dios? Esto es para que reflexionemos todos. ¿Ustedes están seguros que hacen la voluntad de Dios? ¿Realmente? La pregunta la voy a cambiar un poco. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo sabemos qué hacemos? ¿Vea que es incoherente? Ok, por eso estamos aprendiendo. Ahora, vamos a Salmos 48. Nosotros estamos viendo la importancia de la voluntad de Dios, ¿verdad? Salmos 40. Verso 8. ¿Cómo dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Otra vez, el rey David sabía que el hacer su voluntad, léanlo de nuevo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Muy bien. Otra vez nos muestra el rey David que él sabía cuál era la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios? No. No. Los 10 mandamientos son la ley. Hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Ok. Vamos ahora a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan 2:17. 1
Primera de Juan no es Juan, es primera, segunda y tercera de Juan. Perdón, pero vamos a abrir en primera de Juan, que está en el Nuevo Testamento. Amén. Dice así. Primera de Juan 2:17. Gracias. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Y otra vez nos vuelve a hablar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Qué? Ahora, Salmos, perdón, primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Déjenme ver la versión de mi Biblia. ¿Cómo dice su versión, hermano? Ajá. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Ok. Muy bien. Sí, está bien. Ahora, Mateo 8:14. Por favor. Vamos a regresar a Mateo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Dice, Dijo 8:14. dije 8:14. Sí. Perdón. O tal vez sanarla era la voluntad. Era la voluntad de Dios. Ok. Vamos a cambiar a 26. Mateo 26 es 18:14. A ver, chéqueme, hermano, en 18:14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierde uno de estos pequeños. Amén. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ya estamos viendo el esclarecimiento de la voluntad. Era de lo que hablábamos ayer, acerca de la voluntad. La voluntad de Dios es una. Y es la que siempre el Espíritu Santo trabaja con nosotros, como humanos, con nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos al Padre. La voluntad de Dios es que usted siempre busque a Dios y que usted se arrepienta. Esa es la voluntad de Dios. Uno pensaba, no sé, el hacer muchas cosas para agradar a Dios. Pero su voluntad de Dios es que uno se ofrezca voluntariamente. Que tú te acerques a Él voluntariamente. Déjenme decirles que hacer las cosas de voluntad es más difícil que alguien te exija. Es más fácil que yo les diga, hagan esto, vamos a hacer esto, a decirles, hermanos, si usted quiere, puede hacerlo. Porque esto, si usted quiere, amerita un esfuerzo de su voluntad, porque en ese momento recae sobre de usted la responsabilidad de lo que va a hacer. Cuando yo digo, esto se hace,
La responsabilidad es mía. Porque si yo me equivoco, usted se equivoca. Pero cuando usted lo hace de su voluntad, usted asume su responsabilidad de lo que va a hacer. Pero ¿qué creen? Solamente las personas maduras son las que pueden decidir. Y ese paso de madurez es el que nos hace dejar de ser cristianos sencillos o cristianos simples o solamente conocedores a hacedores de su voluntad. Si nosotros somos guiados, si yo le digo, hermanos por acá, y todos van, hermanos solo por acá, y todos van para allá, usted está haciendo mi voluntad. Y usted no sabe, si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no lee la palabra de Dios, usted no sabe si mi voluntad está pegada a la voluntad de Dios. Entonces, si yo fallo, usted va a fallar. Pero si usted hace la voluntad de Dios, usted nunca va a fallar. Porque Dios nunca falla. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. A mí como humano y como pastor me corresponde enseñarles a dar a ustedes pasos de madurez, voluntarios, propios, no de imponerles, no de imposición. ¿Por qué? Porque eso solamente limita su crecimiento espiritual. Porque siempre van a depender. Pero cuando usted dice, yo lo hago, cuando usted dice, yo voy a dar el paso, usted da un paso de fe y de voluntad. Ese es un paso de crecimiento. Es cierto, cuando uno es maduro, cuando usted deja su casa, deja de depender de sus padres y usted empieza a aportar a casa, usted se da cuenta que no es lo mismo ser hijo a ser padre, ¿verdad? Usted se da cuenta y dice, no se juega igual. Ya cuando yo soy padre, o ya cuando yo soy esposo, o ya cuando yo soy adulto, yo ya tengo ¿qué? Una responsabilidad. Okay. Cuando usted de su voluntad empieza a caminar, usted se empieza a ser responsable de su camino. Y deja de ser lo que Juan decía, niños fluctuantes. Qué sorprendente, ¿verdad? O sea, ese paso tan grande, o sea, que todos buscamos, ese paso tan grande que todos buscamos, es tan pequeño como todas las cosas de Dios. Qué sorprendente. O sea, siempre nos dicen, ay, es que tú eres un niño espiritual. Ay, es que tú eres un pequeño espiritual. Ay, es que tú eres alguien que eres guiado por otros porque tú eres un niño espiritual. El Señor no quiere que nosotros seamos niños espirituales. No quiere que usted sea un niño espiritual. No quiere que usted dependa de otros. Santiago nos enseña y nos dice que un niño espiritual es arrojado por donde sea, por donde el viento lo empuje, porque no tiene timón. Porque su barco no tiene timón. Es la misma analogía para la voluntad. Porque no decides tú. Otros deciden por ti. Claro que cada quien lo maneja a su antojo. Yo les puedo dar ¿cómo se decir? Mi manejo a lo que yo quiera. Hermano, si usted se va a otro lugar, usted es como un barco sin timón. Pero no se refiere a Santiago, se refiere a la voluntad espiritual. Porque la voluntad de Dios no es esta iglesia física. La voluntad de Dios es el templo, tú, tu corazón, tu cuerpo, tu vida. Ese es el que se va a ir al
espiritual tuyo, físico, de tu fuerza, de tu poder, de tu timón. ¿Y quién es tu timón? ¿Tú eres tu timón? ¡Claro! Mi timón es Dios. Él es el que guía mi barco. Él es el que dice por acá, vamos para allá. Él es el que dice por acá, vamos para allá. Porque yo estoy siguiendo La voluntad de su Dios. voluntad. Amén, amén. ¡Exacto! Su voluntad. Su voluntad. Porque esta es la voluntad. ¿Y no el camino es más claro? Entonces dice el canto, y me lleva por los valles, me sube por montañas. O sea, me lleva por unos problemas, pero voy en su voluntad. Amén, aleluya. ¿No? Voy en un montón de problemas, pero voy en su voluntad. Amén, Yo amén. vengo agarrado de ti, porque esto se está poniendo difícil. Amén, aleluya. Voy en tu voluntad. O sea, mientras yo pise en tu voluntad, tú como gran conducidor del barco, como gran capitán, tú no vas a dejar que esta barca se caiga. Tú no vas a dejar que muramos. O sea, porque tú vienes, tú eres el mejor, tú eres el más grande, tú eres el victorioso, tú eres el que llevas todo el poder. Entonces yo voy confiado, ¿no? Yo voy, Señor, tú llévame por la tormenta. Sí, pero sientes que te va, pero tú llevas el mar y mientras tú llevas el barco, no nos vamos. Amén, aleluya. Y si nos hundimos, pues qué mejor, ¿no? Pues estoy en tus manos. Estoy en tus manos. ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Qué creen que fue lo que lo hizo caminar sobre las aguas? ¿La fe? Realmente no. Realmente fue el amor que le tenía a Jesús. Yo me imagino que él cuando vio a Jesús dijo, pues al gorro todo, si muero que muera, ¿no? Él está allá, corre. Ese impulso de no valorar su vida propia, de no valorarse más que valorar la presencia del Señor, fue lo que lo impulsó. El seguir su voluntad. Y déjenme decirles, hermanos, que esto es lo que a nosotros nos ha impulsado. Porque si uno se hubiera detenido a ver qué era lo que perdía o qué era lo que dejaba, no hubiéramos dado el paso de fe para seguir al Señor Jesús. Nadie lo hubiera dado. Pero llegó un momento en que se nos presentó como el Cristo y nosotros lo creemos y dijimos, vamos. Y nos gritaban, regresa, tengo que ir. O sea, no me importa el cómo me vaya, no me importa lo que venga, no me importa quién me rechace, no me importa quién me haga un lado. Él es el Cristo y es lo que estaba buscando. Y saltamos y comenzamos a seguirlo. Comenzamos a seguirlo. Y hicimos la voluntad del Padre. Usted hizo la voluntad del Padre cuando siguió a Jesús. Usted hizo la voluntad del Padre cuando siguió a Jesús. Y déjeme decirle que cada vez que usted deja todo por seguir a Jesús, usted sigue haciendo la voluntad del Padre. Y en eso no solamente me refiero a la primera vez, sino en todas las cosas de nuestra vida. ¿Ustedes creen que no nos gusta el pecado? ¿O que a mí no me gusta el pecado? Claro que sí. ¿Ustedes creen que a mí no me gusta lo que aquí nos envuelve en esta tierra? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que me ha hecho seguir la voluntad del Padre? Jesús. Porque he sido enamorado por su presencia. Porque yo veo a Jesús y digo, mi Señor, Él es al que yo he seguido. Y uno lo sigue y deja todo. Deja todo. Y dice, yo tengo que seguir al Padre. Yo tengo que seguirlo porque allí está Jesús. Porque allí está Él. Y uno empieza a seguir su voluntad. Su voluntad. Y empezamos a dejar nuestra vida pasada. Dice Pablo, renovándonos constantemente. Uno se está renovando. ¿Qué quiere decir? Que hoy tiene que abandonar nuevamente
volver a renovarse, para hacer Aleluya. su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa es su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No, ese es de la niña. Yo comenzar a ver qué es lo que me separa de Dios. ¿Ok? Yo creo que desde que me enojo, no siento igual a Dios. ¿Sabes qué enojo? O sea, empiezo a pelear. No puedo enojarme. ¿Por qué? Porque me aleja de Dios. A mí probablemente. A lo mejor otros pueden vivir con eso. Pero yo hablando de mí, ok, ¿qué me puede alejar de Dios? A lo mejor yo robo, ¿no? No robo grandes cosas como un banco, pero sí me robo una pluma, ¿no? O me robo un peso que encontré, o robo, ¿no? Pero de alguna u otra manera yo siento ese peso en mi comunión con Dios. O sea, eso rompe mi comunión con Dios. ¿Por qué? Porque en la semana no me siento así. Porque cuando oro, como que me duermo. O porque cuando busco la palabra de Dios, como que no le digo, algo se rompió. Yo sé que algo se rompió. Ok, yo tengo que hacerlo a un lado. Tengo que ver qué es hacerlo a un lado para obrar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Acercarme al Padre. Acercarme al Padre. Y ahí viene la función de la palabra de Dios. ¿Ok? Yo puedo descubrir mis pecados o lo que me aleja de la voluntad de Dios, como los venzo. ¿No? Ok. A mí, por ejemplo, mi enojo, un ejemplo que es simple, que hay pecados terribles. Hay adulterio, hay fornicación, hay envidias, hay muchísimos pecados, pero tomamos el que sea, pues vamos a poner, ok, mi adulterio me separa de Dios. Vamos a poner otro pecado. La idolatría es comparada con el adulterio, son pecados gemelos. Mi idolatría, ay, es que yo adoro esa casa tan bonita, esa iglesia de 3 pisos que está en, no sé, en México. Yo la adoro, yo como quisiera adorar allí en donde todos me ven, ¿no? En donde hay como 1000 gentes y me ven y yo quisiera predicar ahí, ¿no? Yo quisiera que todos dijeran, wow, qué gran predicador, y que aplaudieran, ¿no? Y eso me aleja de Dios. Eso rompe mi comunión con Dios, esa idolatría, ese adulterio, porque yo estoy engañando a Dios con mi orgullo. Yo estoy mal espiritualmente. Yo estoy mal, yo traicioné al Señor. Ya no lo estoy haciendo para adorar su nombre, ya lo estoy haciendo para que me vean. Y eso deja, ese sentimiento hace que yo me empiece a alejar de Dios. Y algo entre nosotros se rompió porque yo ya no lo siento igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Regresar a su voluntad, hacer su voluntad. Entonces yo tengo que aprender, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ok, la Biblia me enseña, si eso te aleja de Dios, empieza a dar gracias. Dar gracias por lo que tú tienes y dejar de pensar en lo que tú quieres. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Dios se equivoca en lo que hace en tu vida? No. Da gracias por eso. Y uno empieza a través de la palabra a regresar a la voluntad de Dios. A regresar voluntariamente a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Díganme ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buscarle, adorarle, servirle. Regresar. Muy bien. Necesito que me lo diga para que se les quede bien clarito, porque lo que yo diga no sirve. Eso es otra de las cosas que ustedes deben entender. Todo lo que yo hable no sirve si ustedes no entienden el concepto. Nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, porque esto nos va a servir para toda nuestra semana, para toda nuestra vida. Cuando usted lleve 20 años aquí en la casa de Dios y usted aplique este principio de verdad, este principio que está escrito aquí en la Biblia, le estoy dando 53 versículos que nos hablan acerca de la voluntad de Dios.
53, no uno ni dos, que están en toda la Biblia, que es palabra de Dios, que es real, que es vida. Ajá. Y usted lo aprende, lo graba en su corazón, como dice Proverbios. Hijo mío, ata mi palabra en tu cuello, escríbela en las tablas de tu corazón, apréndetela en tu cabeza. Siempre lo va a regresar a la voluntad de Dios. Esto nunca lo va a dejar alejarse de la voluntad de Dios. Y yo le invito a que usted le pregunte a cualquier cristiano que usted conozca, ¿tú haces la voluntad de Dios? Y usted escuche qué es lo que le va a contestar. No le diga cuál es la voluntad de Dios sin antes preguntarle. Y usted se va a dar cuenta que no saben cuál es la voluntad de Dios. Y uno se asusta y dice, es un principio básico. Porque si no, ¿cómo regresas a Dios, hermano? ¿Cómo vas a hacer tu voluntad? ¿Cómo te vas a ir con Él? Porque déjenme decirles que los que no hacen la voluntad de Dios no se van a ir con Dios. Eso es a lo que vamos, a los últimos versículos de eso. Nada de Dios. Qué sorprendente, ¿verdad? Ok, vamos a abrir nuestra Biblia. En 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pero no se refiere a una fornicación de carne, porque hay una fornicación también de espíritu. ¿Cuál sería una fornicación en la carne? ¿Qué es fornicación en la carne? Fornicación en la carne es las personas que antes de que se casan mantienen relaciones sexuales. Esa es fornicación. Cuando antes de casarse mantienen una vida sexual activa. Pero ¿qué creen? Espiritualmente también hay fornicación. ¿Y cuál es la fornicación? Cuando usted en casa empieza a cantar cantos del mundo. O hacer ocultamente cosas del mundo. Ajá. Ay, yo digo groserías solamente en la calle. Ay, yo hago esto, pero solamente allá en la calle. Ay, yo... Ok. ¿Tú eres cristiano o no eres cristiano? ¿Qué estás fornicando? Es que poquito, porque no es cierto, yo sí soy cristiano. Ese poquito es fornicación. El Señor te juzga por eso. No, solamente quiere que hagas su voluntad. Regresa a Dios. O sea, regresa a Dios. Ajá. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias a Dios por todo. Hermanos, hablamos acerca del desacuerdo. El no estar de acuerdo es el abono para cualquier pecado. Usted se enoja por lo que está viviendo. Su pecado, por pequeñito que sea, en un enojo se vuelve una enredadera gigante y lo va a destruir. Ese desacuerdo es abono para el pecado. Pero la voluntad de Dios es Dar gracias en todo. pero me está yendo mal. Gracias. Porque vamos en tu barco. Me está yendo bien. Gracias. Porque vamos en tu barco. Es que no sé ni cómo me... Gracias. Porque estamos en tu barco. Ajá. La voluntad de Dios. ¿Por qué es la voluntad de Dios? Primera de Pedro 2:15. Vamos a hacerlo así. Hermano Jera, usted me ayuda a buscar Primera de Pedro 2:15. Ajá. Y después me ayudas a buscar, mi amor, Primera de Pedro 3:17.
Amén. Después, hermana, me ayuda a buscar Primera de Pedro 4, del 1 al 2. Hermano, me ayuda a buscar usted Primera de Pedro 4, 19. ¿Sí? Me ayudas a buscar Primera de Juan 2, 17. Cuando tengan, me dicen los versos. ¿Sí? Y yo les voy a leer Efesios 6, 6. Efesios 6, 6 dice: no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Lo que hacemos gozosos y de voluntad nos lleva a ser también la voluntad de Dios. ¿Ok? Empezamos. 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien es la voluntad de Dios. Muy bien. Hacer el bien. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. O sea que cuando nos va mal y padecemos, es mejor si estamos en su voluntad. Que vivamos, dice, haciendo el mal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a padecer y Él lo sabe, pero si estamos en su voluntad, es mejor. Qué fabuloso, ¿verdad? Sigamos. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estáis armados del mismo pensamiento, que Él, el que ha padecido en la carne, cesó del pecado, para que ya en tiempo que pueda en carne viva, no a la concupiscencia de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Amén. Como Cristo, ¿verdad? Como Cristo. Muy bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador Y hagan el bien. Nuevamente vuelvo a hablar de los que padecen en la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene cuidado de nuestros padecimientos cuando estamos en su voluntad. Puede estar usted en medio de una tormenta, pero Él va cuidándolo. Usted ha cuidado a alguien más débil cuando algo malo le está pasando, como por ejemplo un hijo, cuando se van a caer, que van así que usted va, pero tiene que caminar y usted va a ir cuidándolo, pero de lejos. Así es el Señor en nuestros padecimientos. Ay, no te preocupes, yo te voy cuidando, yo te voy cuidando las espaldas, pero estoy padeciendo. Vas en mi voluntad. ¿Estás seguro? No te preocupes. Qué fabuloso, ¿verdad? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando todo acabe, el que hace la voluntad de Dios permanece. Qué fabuloso, ¿verdad? Qué bonitos versículos. Muy bien, y vamos a terminar con esto. ¿Sí? Romanos 8:27. Y Gálatas 1, del 3 al 4. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos. Aleluya. quien sigue la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. ¡Qué fabuloso! Cuando usted sigue la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues vamos a lo mismo. Agradarle, seguirle, Cuando buscarle. usted hace eso, ¿qué cree? Usted se empareja con el Espíritu Santo. Aleluya.
Eso es fabuloso. Muy bien. Ahora Gálatas 1, del 3 al 4. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Muy bien. Se dio a sí mismo. ¿Para qué? Para librarnos de esto que va a pasar, porque recuerden que cuando el Señor Jesús vino, iba a ser de inmediato el fin del mundo, lo que nosotros estamos esperando ahorita. Pero se abrió el tiempo de la gracia. Entonces Él quería salvarnos, ¿cómo dice? Del presente siglo malo, conforme A su voluntad. quiere decir que la voluntad de Dios es que nosotros no vivamos este padecimiento. Eso es voluntad. Qué fabuloso, ¿verdad? ¿Es que está fabuloso? Y todo está en la Biblia. Ya no son palabras seguras. Son palabras seguras. Qué fabuloso. Muy bien. Por último, Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses, que ya lo leímos anteriormente. Vamos a leerlo por último. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra Santificación, y que que os apartéis de fornicación. Ese es el texto que nos vamos a aprender. ¿Usted quiere estar en la voluntad de Dios? ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Ok, apréndase este verso. Es el primero que se aprende. Y cuando usted dude si es el camino, dude si usted tiene la verdad, porque en este tiempo de oscuridad es con lo que usted va a luchar. En la oscuridad, esta es la pelea, la duda. En ese tiempo en el que el anticristo viene, lo único que va a hacer es plantar duda en todo. Pero la luz que a usted lo va a sostener es el saber cuál es la voluntad. El caminar en la voluntad de Dios. Usted sabe ya cuál es la voluntad de Dios. Este es el caminar en la voluntad. Si la voluntad de Dios es acercarnos a Dios, el caminar en Dios es nuestra santificación. ¿Okay? Entonces, este verso, si usted no apuntó ninguno, apúntese. Y apréndase. Apúntelo y apréndase. Y cada vez que usted tenga duda o quiera pelear con algo espiritual de duda, usted repítase a usted mismo y a eso que lo ataca. Y diga, la voluntad de Dios es mi santificación. Que yo me aparte de mí. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad. Y en base a esto, nuestras decisiones van a ser. Y no podemos ser engañados. Amén. Okay. Entonces, vamos a repetirlo 3 veces y terminamos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuevamente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Una vez más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora que usted sabe cuál es la voluntad de Dios, cierra sus ojos y vamos. ¿Sí? Señor.